no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Con estas palabras sorprendió Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, a muchos el pasado 19 de julio en Managua. O sorprendió quizás solo por su franqueza, porque para muchos el país centroamericano se ha convertido ya desde hace tiempo en una dictadura. Al anunciar la supresión de unas elecciones libres para evitar que la oposición llegue al poder, Ortega parece sellar una deriva autoritaria en marcha desde hace años. Desde el año 2007, cuando él regresó al poder, el líder sandinista ha ido cimentando paso a paso un aparato que le asegura el control total del Estado. A la violenta represión de protestas en 2018, el cierre de miles de ONGs y otras organizaciones, entre otras muchas cosas, se sumó el arresto de varios candidatos presidenciales de cara a las elecciones de 2021. Desde 2025, además, Ortega gobierna en una construcción probablemente única en el mundo junto con su esposa, Rosario Murillo, declarada oficialmente copresidenta. Un modelo a todas luces de una dinastía familiar, similar a la de los Somoza, la que el sandinismo derrocó en 1979. Y todo esto en un país considerado como uno de los regímenes autoritarios de izquierda que la actual administración estadounidense ve como un peligro en la región. ¿Hará algo Estados Unidos tras ese nuevo giro de tuerca autoritario de Ortega? ¿Cuál es la situación dentro de Nicaragua? ¿Y tiene salida la crisis de este país centroamericano? Ese es nuestro tema hoy, viernes 24 de julio de 2026, en este programa, DW Actualidad en Análisis. Mi nombre es Isaac Risco y hoy me acompañan Félix Madariaga, ex candidato presidencial encarcelado en esas elecciones que mencionábamos en 2021 y hoy opositor político en el exilio, que nos acompaña desde Miami, en Estados Unidos. Y por el otro lado, Manuel Orozco, politólogo y director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, un think tank que se ocupa de la región de las Américas, con sede en Washington. Manuel conecta con nosotros desde esa ciudad, Washington. Le doy la bienvenida a ambos y voy a empezar directamente con usted, Félix. Supongo que usted es de aquellos que no se sorprendió por esta declaración de Ortega de la semana pasada. La pregunta que me hago es, ¿por qué da Ortega ese paso ahora, que lo distancia aún más de la comunidad internacional, que lo aísla más, que aísla más a su régimen? Hay varios países latinoamericanos que han criticado, no solo Estados Unidos, que han criticado ese anuncio de abolir las elecciones. ¿Por qué da ese paso Ortega si podría organizar, por ejemplo, unas elecciones como la de 2021, en las que arrestó aparentemente a todo el que estuviese en condiciones entonces de disputarle la presidencia? ¿Por qué no repite eso y por qué hace esto ahora? Efectivamente, no sorprende el fondo del anuncio, sorprende la forma, porque Ortega, el dictador, controla las cortes, el ejército, la policía, los aparatos del Estado, y aún así no quiere siquiera mantener la fachada superficial de elecciones. Creo que revela mucho el anuncio. En primer lugar, es claro que Ortega no controla todos los hilos del poder, no tiene asegurada la sucesión dinástica por la que tanto se ha esforzado, concretamente traspasar el poder a su esposa Rosario Murillo, que ha nombrado copresidenta de manera inconstitucional, y a su hijo Laureano Ortega. Ortega sabe que se aproxima al final biológico de su vida y está heredando un régimen que solo se sostiene por la fuerza. Me parece también de que Ortega, acostumbrado a un estilo histórico de hacer cosas como esta, en donde, por decirlo de alguna manera, eleva la barra para si en algún momento se tienen que hacer algún tipo de reformas, algún escenario de negociación, algún escenario que él imagina, haber cerrado definitivamente las puertas para un proceso electoral que permita que los opositores que fueron desterrados, que se nos despojó de la nacionalidad, puedan participar. Yo no creo que él cierre completamente la puerta a la fachada. Creo que va a mantener algún tipo de fachada. Obviamente no se le podrán llamar elecciones libres. Quizá estamos hablando de un modelo de tipo cubano. Entiendo que el Parlamento, la Asamblea, el presidente de la Asamblea General anunció que va a haber algún tipo de elecciones. ¿Tiene alguna idea de por dónde podría ir eso? Félix, todavía me quedo brevemente con usted. Efectivamente, Ortega en el 2007 recién fue
electo nuevamente, y antes de cerrar toda la puerta electoral hizo un viaje a Cuba y dio una conferencia en la Universidad de La Habana que fue transmitida por radio. Y recuerdo que su anuncio fue que Nicaragua se movería a un sistema de partido único. Lo dijo en el año 2007, lo mencionó en otras oportunidades, pasó desapercibido porque después prefirió los fraudes electorales. Pero muy en el fondo su aspiración siempre ha sido un sistema de partido único. Yo creo que va a mantener algún tipo de esquema para partidos colaboracionistas, pero también expresa algo que es muy importante. Admite que la oposición le cuestiona seriamente el poder. Para dar un poco simplemente de contexto para nuestros espectadores, un sistema de partido único como el que hay en Cuba, un partido que selecciona previamente a los candidatos y los pone después en este proceso de ratificación que ellos consideran elecciones, ¿no? Eso simplemente para dar un poco de contexto. Manuel, ya hablábamos un poco de las reacciones que ha habido en la región. Países como Brasil, Bolivia, Chile han reaccionado. Entre otros países también Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo en una de las reacciones que Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados. Más o menos esos términos usó en una publicación en inglés en su red social X. ¿Qué puede hacer Estados Unidos o qué podemos esperar que haga Estados Unidos? ¿Intentará algo como lo que hizo en Venezuela o lo que está haciendo con Cuba en estos momentos en que la administración Trump impulsa una política más agresiva en la región, eso que se está conociendo como la doctrina Monroe? ¿Qué cree usted, Manuel? Yo creo que Estados Unidos tiene una situación bastante complicada en términos de qué medidas tomar, porque la respuesta proporcional puede ir en dirección al estilo venezolano o al nivel de presión que están haciendo con Cuba. En el tipo de presión con Cuba, la herramienta más básica es prácticamente eliminar o cortar el acceso a la exportación de petróleo que envían a Nicaragua. Nicaragua depende exclusivamente del petróleo y productos de gasolina de Estados Unidos. Y en segundo lugar, considerar Nicaragua como un país que es un riesgo financiero internacional y cortar toda relación financiera con ese país. Nicaragua pasó una ley que básicamente protege a toda persona sancionada, sea nacional o extranjero viviendo en Nicaragua, y básicamente ha convertido el país en un riesgo financiero frente a cualquier amenaza terrorista. La disyuntiva que tiene Estados Unidos básicamente es si este es el momento de aplicar una respuesta proporcional o tratar de buscar otro tipo de alternativa. La trayectoria histórica de la política exterior de Estados Unidos ha girado en torno a encontrar una solución política negociada para ir a la vía electoral. Y ellos consideran por lo menos dos coyunturas. Una, que existe un movimiento cívico organizado que sea un interlocutor democrático frente a la dictadura, y dos, que existe un malestar económico en el país. Y tercero es lo que comúnmente ahora se ha llamado el fenómeno Delcy, es decir, un reformista dentro del círculo de poder de Rosario Murillo. Y pues esas condiciones todavía no están totalmente presentes. Entonces lo que te queda es básicamente la prerrogativa del presidente Trump, que tiene una perspectiva en política exterior punitiva. Él mira al resto del mundo desde un contexto que se aprovecha. Y Nicaragua ha declarado su fidelidad a Irán, a Rusia, a China, a Corea del Norte. No tiene aliados internacionales democráticos, e incluso México se ha distanciado de Nicaragua. Entonces, básicamente, el contexto es en donde tal vez el presidente se le ocurra decir: ya tuve suficiente paciencia contra esta dictadura y voy a tomar manos a la obra. Entonces, esos, digamos, son los factores que ellos están tratando de ponderar para qué hacer. La respuesta inicial fue trabajar multilateralmente, y los países de América Latina se han demostrado. Creo que hay una perspectiva adicional de qué más van a hacer, pero realmente están en este momento en una posición de sopesar cuál es el siguiente paso. Vamos a intentar conocer un poco más esos detalles. Hablaba mucho de la situación interna de la oposición, si está organizada. Quiero pasar la palabra a Félix, que es un gran conocedor de esto. ¿Qué
que ha sido parte de las personas afectadas por esa dura represión en Nicaragua, un país que criminaliza y persigue a la oposición, que no permite la prensa libre. ¿Qué sabemos de la situación actual para la oposición dentro de Nicaragua? ¿Hay esos movimientos políticos, civiles, organizados frente al régimen de Ortega y Murillo? Es extremadamente vulnerable, no existe una oposición formal en el sentido estricto de la palabra que tenga un margen mínimo de acción. Hay nominalmente algunos partidos políticos que actúan como una caja de resonancia del Frente Sandinista y mantienen la simbología de algunos partidos que en el pasado fueron oposición, pero que actualmente solamente sirven para crear una ilusión de algún tipo de pluralismo que no existe del todo. Sin embargo, contrario a lo que algunas personas podrían opinar, me consta, existen redes silenciosas de resistencia en ámbitos quizás no partidarios, por ejemplo, en el ámbito de la libertad religiosa, el ataque a la Iglesia Católica en particular, a la Iglesia Evangélica ha activado unas redes de resistencia no violenta, muy silenciosos, algunos remanentes de los liderazgos locales que todavía están lamentablemente muy silenciados, muy vigilados, pero el hecho de que Ortega admita de que, y lo dicen sus propias palabras, si hay elecciones la oposición retomaría el poder, claramente determina de que no se refiere a que la totalidad de la oposición estamos en el exilio, porque él quitó la nacionalidad a aproximadamente 450 personas, expulsó un número mucho mayor, pero sí hay, efectivamente, y debo repetirlo, sí hay una resistencia interna dentro del país. Lamentablemente, lo digo con mucho dolor, con lo que he observado, bajo un riesgo inmenso. Ortega sigue arrestando personas. El método de represión que aplica Nicaragua realmente es extremo. Manuel, cuando hablábamos también ya de estos canales y o sea, de la política de bloqueo que ha impuesto Estados Unidos a Cuba, cuando hablamos de Nicaragua estamos hablando de uno de los países más pobres del continente, ¿no? A similitud de Cuba, Nicaragua se mantuvo a flote económicamente mucho tiempo con el apoyo económico de Venezuela, ¿no? En particular con estos envíos petroleros que ya no hay. Nicaragua es hoy uno de los países más pobres del continente. ¿Cómo se sostiene el régimen económicamente? Se sostiene bajo uno de los colaterales de la represión. Del 2019, del 2021 al 2024 salieron más de 400.000 nicaragüenses del país. En total han salido casi 800.000 entre el periodo de la crisis política del 2018 al presente. Y esas personas básicamente no tenían otra opción que salir del país frente a la represión que se produce, especialmente con el encarcelamiento de líderes cívicos, así como también de sociedad civil, y se asentan en Estados Unidos especialmente. Entraron 500.000 nicaragüenses a Estados Unidos y empezaron a enviar dinero. Hoy en día, el 30% del ingreso nacional viene de remesas, pero lo que es más importante es que es el 40% del consumo privado. Y eso es importante porque como en Nicaragua existe una captura de Estado, el gasto público y la inversión pública giran en torno a la estructura cleptocrática. No hay una redistribución del ingreso en el país a favor de los nicaragüenses a través del Estado, sino que uno vive básicamente del sistema privado, de la inversión privada, del consumo privado, y esas son las remesas. Entonces, estamos hablando que de 1.6 millones de hogares que existen en todo el país, 1 millón de hogares está recibiendo remesas regularmente. Y esto realmente lo que hace es sostener la economía, de no entrar en una crisis económica. En el momento en que empiecen a desacelerarse y a caer las remesas, la economía del país empezará a entrar por un proceso de contracción económica. Y solo para agregar un punto que mencionaba Félix, realmente hay una resistencia subyacente en Nicaragua en relación con la dictadura. En una encuesta que hicimos en marzo de este año, más del 70% de los nicaragüenses decían que ellos no se sentían
vivir en libertad. Y los que se sentían vivir libres eran aquellos que tenían un ingreso bastante alto. Y eso básicamente les hacía sentir como que tenían que comprar su libertad. Hay un malestar subyacente, especialmente en las mujeres, que son básicamente hoy en día prácticamente el 70% de los hogares desfiados en el país y son las que se encuentran con situaciones difíciles. Aún a pesar de recibir remesas, el costo de vida en el país es altísimo. Entonces no les da el dinero y ellos sienten que no hay otra opción económica. Y todas estas condiciones están creando una situación adicional. Y el anuncio de Ortega de subir la parada, como dice Félix, lo que hace básicamente es aumentar el temor, aumentar la ansiedad de que este sistema realmente no es deseable. Uno no va a salir a la calle, no va a protestar, pero sí hay un lenguaje colectivo de no hablar, pero te comunicas con los ojos, básicamente. ¿Viste lo que dijo Ortega? De ahí sí, ni modo. Se habla entre familias, se habla entre amigos, todo en privado, pero el colectivo de la sociedad nicaragüense se siente realmente compartiendo ese rechazo al régimen, pero también se sienten un poco desamparados, porque miran que Ortega lo que hizo fue crear un nivel extremo de radicalización, hacer imposible No, parece que hemos tenido algún... en el proceso electoral. Ya, tenemos un problema, hay un breve problema de conexión, pero seguimos adelante. Esto que me decía Manuel confirma un poco lo que decía también Félix antes de esa baja popularidad de Ortega, que eso explica también el temor de Ortega de enfrentarse a cualquier candidato en una elección libre, al menos, ¿no? Eso parece también indicar esta campaña de acoso contra casi todo tipo de candidato electoral que hubo en las elecciones de 2021. Félix, Ortega ha sido bastante camaleónico a lo largo de su carrera, entiendo, ¿no? En algún momento, durante su primer mandato, también se acercaba al sector empresarial, tenía mejores relaciones con Estados Unidos, ahora buscaba también el sandinismo, quizá no solo Ortega, una relación más cordial con la opinión pública internacional o tener una buena imagen. Ahora parece que ya no le importa mucho. ¿Hay ideología actualmente en esa pareja presidencial? Quiero sumar a la pregunta a Rosario Murillo, justamente por esa figura tan curiosa, por llamarla de alguna manera, de la copresidencia. ¿Hay ideología en esa pareja presidencial? Yo creo que en el sentido en que nosotros lo interpretamos, no hay una ideología. Por supuesto que podemos entrar en las abstracciones de la ciencia política, que es una ideología, pero en el sentido en que quienes nos escuchan lo entenderían, el dilema izquierda-derecha o los planteamientos del sandinismo con sus orígenes marxistas y lo que hay hoy, obviamente es un distanciamiento absoluto del proyecto sandinista original con la revolución de 1979. Incluso aquellos como este servidor, que nos hemos opuesto toda la vida al sandinismo y que hemos sostenido que el Frente Sandinista nunca tuvo ninguna raíz democrática, sí debemos reconocer que había un partido estructurado, había una dirección nacional. Sin embargo, hoy lo que hay es una estructura estrictamente familiar. Algunos colegas le han denominado sultanato. Creo que incluso el modelo de sultanato se queda corto con lo que han establecido. Pensemos incluso que el hermano de Daniel Ortega, Humberto Ortega, cofundador del Ejército, escribió una carta quejándose y sugiriendo reformas en el sentido que criticaba el distanciamiento completo a esa revolución sandinista. Lamentablemente, Ortega navegó durante muchos años con el romanticismo sandinista y muchos países, instituciones del mundo pensaron que Ortega era un socialdemócrata reformado. Nunca lo fue. Y ese hecho de navegar fuera del radar durante tanto tiempo es lo que le ha permitido a Ortega establecer un modelo verdaderamente atroz, en el cual ha firmado acuerdos militares con Rusia, ha otorgado pasaportes nicaragüenses a iraníes, ha convertido a Nicaragua en refugio de personas perseguidas por la justicia internacional, como es el caso de Alejo Casimirri, asesino del ex primer ministro de Italia en 1978, y muchos otros más. Lo que vemos es un esquema de control absoluto de una familia, un secuestro del Estado. No podríamos definirlo ni siquiera bajo los términos que el sandinismo se definía a sí mismo hace algunos años.
Interesante. Manuel, antes da datos bastante interesantes sobre el peso de las remesas de esa migración nicaragüense fuera, sobre todo en Estados Unidos. Me gustaría sumar otro actor a ese modelo o ese escenario económico nicaragüense y hablar de China. Entiendo que China tiene cierta presencia, cierto peso en Nicaragua en los últimos años. ¿Cuál es específicamente ese peso de China como actor geopolítico y también económico en Nicaragua? Bueno, hay diferentes dimensiones en las que uno puede caracterizar la presencia china en Nicaragua, que desde mi perspectiva refleja más el oportunismo pragmático de Rosario Murillo, Daniel Ortega y sus hijos, que el interés de China de tener una fuerte presencia en Nicaragua. Pero las dimensiones son financieras. Nicaragua se convirtió básicamente en un actor que depende de su estructura cleptocrática del endeudamiento externo y sustituyó a otras entidades financieras con China para endeudarse. Y es el principal país con el cual tiene grandes préstamos de más de $1.000 millones, y eso le ha permitido básicamente facilitar la estructura cleptocrática. Ellos contratan empresas dentro del círculo de poder que se enriquecen, pero no tienen un impacto redistributivo en la población. En segundo lugar, China se ha convertido en el principal socio comercial en lo que se refiere a importación de productos, de mercancías de parte de Nicaragua. Más del 20% de las importaciones de Nicaragua provienen de China, sustituyeron a Estados Unidos, aún incluyendo la importación de petróleo. Y esto básicamente lo que ha servido es una especie de mecanismo o vehículo económico para satisfacer la élite cleptocrática que está recibiendo beneficios a través de la oferta de productos de mercancía. En tercer lugar, China se ha convertido en un inversionista privado en ciertos sectores económicos, y uno de ellos en particular es la minería. Nicaragua básicamente le ha otorgado casi el 10% del territorio del país en concesiones mineras, con el objetivo de que los chinos inviertan en minería en Nicaragua para ir desplazando a otras empresas transnacionales que exportan el oro. En este momento, en donde el valor del oro subió en 18 meses de 3.500 a $5.000 la onza, el beneficio implícito y explícito para China es gigantesco. Nicaragua se ha beneficiado tanto que tradicionalmente exportaba 600.000 onzas de oro. Este año va a exportar 800.000 onzas. Y ese crecimiento está beneficiando a China. Y en cuarto lugar está el elemento estrictamente geopolítico. Ya Nicaragua ha realizado acuerdos de seguridad con la República Popular China, de manera que está creando una huella geopolítica en el país. Creo que China realmente está tratando de ser cuidadosa al mismo tiempo de esa relación, pero realmente para Nicaragua esto es devastador, porque una de las consecuencias es que la importación de mercancías ha desplazado a la microempresa nicaragüense que importaba productos dentro del marco del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica, y están básicamente compitiendo con productos chinos que son un 50% más baratos, pero de peor calidad. Entonces, ese desplazamiento está creando también un malestar subyacente bastante fuerte que en algún momento o en algunas situaciones se manifiesta en público. La gente no le gusta que los negocios chinos están desplazando a los microempresarios nicaragüenses. Ahora hemos hablado un buen rato de esta situación en Nicaragua, que no es alentadora, un régimen autoritario que se ha asentado a lo largo de años, que se está asentando ahora más, casi abiertamente, ya sin importarle mucho la imagen internacional. Para ir cerrando esta charla, me gustaría preguntarles a ambos, voy a empezar con Félix, a modo de resumen, ¿cuál cree que es la salida a esta situación trabada de un régimen autoritario que gobierna ya desde hace décadas en Nicaragua, casi 2 décadas, si tenemos en cuenta el momento en el que llegó Daniel Ortega la última vez a la presidencia? ¿Cuál es la salida a esta situación en Nicaragua? ¿Cuál cree que debería ser? Félix. Una de las grandes lecciones aprendidas en el estudio de la autocracia en cualquier parte del mundo
es que hay países que tienen punto de no retorno, es decir, cuando se agrava la situación y se cierran absolutamente los espacios, se puede casi que llegar a un punto de no retorno. Yo creo que Nicaragua no está todavía en ese punto por las razones que con tanta claridad explicó Manuel. El descontento interno es impresionante, incluso dentro de la misma base sandinista, dentro de los mismos trabajadores del Estado. Sin embargo, entre muchos déficits, y por razones de brevedad, solo me voy a referir a dos en particular. El primero es mayor presión internacional. Es impresionante la manera en que Ortega, con enorme impunidad, ha podido secuestrar el Estado, mantener una cantidad impresionante de nicaragüenses, no solamente en la cárcel. Más de 2.200 personas han pasado por la puerta giratoria de las cárceles nicaragüenses, que son atroces, de 2018 a 2026, sino también la captura de muchos otros elementos de poder en el ámbito de sociedad civil, en el ámbito naturalmente de seguridad, pero también el control de la economía. Entonces, la presión internacional, a manera de resumen, es fundamental, y creo que hemos hablado de varios mecanismos que no se han usado. Pero el segundo también, y esto es una autocrítica a lo que hacemos los mismos nicaragüenses, que no estamos esperando que la solución venga mágicamente de Estados Unidos únicamente o de la comunidad internacional, una oposición que se pueda conectar más con ese número de nicaragüenses descontentos. La oposición continúa enfrentando una polarización que hay que admitirla con humildad y también llegarle un mensaje a los sandinistas desafectos. Ortega ha sido eficaz también en explotar esa polarización. Mientras la oposición no se pueda conectar con elementos desafectos, incluso si en el futuro se presentara una opción con un reformista interno, el factor Delcy al que se refirió Manuel Orozco, sería muy difícil avanzar una agenda de cambio. Sin embargo, yo soy optimista, creo que estamos corrigiendo como oposición organizada, o al menos una buena parte de la oposición, esos déficits. Esa es la solución, esa es la salida, es la combinación de mayor presión con una organización y estrategia de la oposición que dé resultados. Algo parecido, por ejemplo, a lo que consiguió María Corina Machado en Venezuela de cara a las últimas elecciones, aunar al menos a la oposición con una candidatura popular, algo de ese estilo, ¿no? Entiendo. Solo menciono que en Nicaragua se intentó. Recordemos que nos arrestaron durante la elección primaria. Es decir, Ortega ni siquiera permitió ese ejercicio como el que hubo en Venezuela. Pero hay que pensar creativamente. Yo creo y soy un optimista estructural que ese descontento inmenso de la población y nuestro compromiso con el cambio democrático eventualmente dará un resultado. Le paso la palabra a usted, Manuel, para terminar esta charla. ¿Cuál cree que puede ser esa salida ideal o la más viable para esta situación de la que hemos hablado en Nicaragua? Depende de los plazos que uno se proponga. Si estamos hablando de plazos de corto tiempo, de 6 a 9 meses, o tomando en cuenta noviembre del 2027, realmente en este momento la verdadera solución requiere del rol de Estados Unidos de ofrecer una respuesta proporcional al nivel de radicalización que existe en el país. Y eso por dos razones. Una, no tiene sentido que la política exterior de Estados Unidos no ha sido consistente en relación con Nicaragua frente a la presencia de estados malignos a los cuales ha aplicado diferentes políticas bastante coercitivas, como fue el caso de Irán, Venezuela y como están haciendo en Cuba. Entonces, en el corto plazo, realmente lo que necesita hacer Estados Unidos es trabajar en función de aumentar la presión y al mismo tiempo de acelerar ese proceso de unificación de grupos cívicos nicaragüenses para que se convierta en un interlocutor legítimo dentro de Nicaragua. En el plazo más extenso, a 2 años, es la inercia. El escenario más posible es la inercia política que va a llevar a Rosario Murillo, que es realmente quien está a cargo, a una revuelta interna junto con el malestar ya explícito, no subyacente de los nicaragüenses en la calle y que va a provocar otra ola de violencia. Yo creo que en 2 años la situación de Nicaragua va a ser insostenible. El poder político de Rosario Murillo va a estar más debilitado, es una mujer muy enferma. Daniel Ortega puede que muera durante los próximos 2 años y eso va a crear realmente un descontento y unas fisuras dentro del círculo de poder. Entonces esos son los tiempos y ahí es donde se presentan las opciones de acción
y de solución para el país. Pero en el corto plazo, lamentablemente, está en manos de la comunidad internacional y especialmente de Estados Unidos actuar y presionar sobre el país. Es un horizonte de unos 2 años, al menos una idea, una hipótesis concreta que usted baraja para una situación que vemos muy trabada en una deriva autoritaria bastante clara, con esa declaración también bastante abierta de Daniel Ortega de que el país no piensa celebrar elecciones el año 2027. Pero un punto nada más. Sí, sí. Las dictaduras que han existido en el siglo XXI tienen un ciclo de vida de 14 años. Estos empezaron en el 2007. Excepto la Y cubana. han venido teniendo dictaduras en varias partes. Sí. Hay regímenes más longevos como el cubano. En todo caso, creo que es un tema que seguiremos con mucha atención. Voy a seguir también con bastante atención ese horizonte, como decía, de 2 años que usted mencionaba, Manuel. Les agradezco por ahora mucho a Félix Madariaga y a Manuel Orozco esta charla, que ha sido para mí muy interesante. Espero que también los haya sido para ustedes. Y espero saludarlos en alguna próxima ocasión en este programa o en algún otro programa de Deutsche Welle para hablar de este tema. Muchas gracias por ahora y un abrazo. Gracias.